Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, teniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ocupe su lugar, hermano. En esta hora vamos a hablar bajo el tema: Dios te está llamando hoy. Dios te está llamando hoy. Miren, nosotros en ocasiones hemos oído acerca del llamado de Dios, y todo cristiano cree que Dios le ha llamado, pero hay algunas personas que están en la iglesia que aún no han sentido realmente ese llamado, o no lo han podido entender. Pero quiero decirte en esta mañana que Jesús te está llamando hoy. Dios te está llamando hoy específicamente a ti en esta mañana. Miren, a veces nosotros, cuando hemos oído acerca del Evangelio y nos dice que el reino de los cielos está aquí, que el reino de Dios está aquí, pero que Jesús va a venir pronto por su iglesia, algunos de nosotros decimos: creo que tenemos un poco de tiempo para andar en el mundo y después acercarnos a Jesús. Regularmente le echamos la culpa a los jóvenes diciendo esto, que los jóvenes siempre dicen: estoy muy joven para servir a Dios, cuando esté más grande yo serviré al Señor. Pero en realidad no es cierto. No solamente los jóvenes piensan eso, muchos hermanos adultos, hermanas damas, actúan de la misma manera o piensan lo mismo, diciendo: hoy no serviré al Señor, lo serviré un poco más después. Siempre ponemos un pretexto para servir al Señor. Pero quiero decirte que Dios hoy te está llamando. Específicamente Dios te está llamando a ti en este día, porque Dios quiere que tú puedas escuchar su voz y recibir sus bendiciones. Cuando decimos en ocasiones que Dios nos ha llamado, pero que le vamos a servir mañana, que le vamos a servir después, créame que es un pensamiento muy humano, pero muy equivocado. Es más, es patrocinado por el mismo infierno, que viene a nuestra mente y quiere dañarnos y decirnos que mañana tendremos tiempo para aceptar a Jesús. Es triste hablar de los grandes incidentes que han acontecido durante estos días en esta parte de la ciudad de Pasadena. Pero oímos los días pasados acerca de una joven que perdió su vida de una manera trágica. Yo no sé, ni estuve cerca de aquella joven, ni creo que alguno de nosotros haya estado cerca de aquella joven, pero todos y cada uno de nosotros hemos oído acerca de este suceso tremendo. Y este suceso tremendo, aunque es tremendo hablar de ello y pareciese que no es correcto hablar de este suceso, pero creo que Dios permite que estas cosas sucedan, y no solamente en esta parte del mundo, sino alrededor de todo el mundo, para que comprendamos que nosotros no tenemos la vida comprada, ni sabemos cuándo nacemos, ni sabemos cuándo vamos a morir. Algunas personas tratan de decir: mi hijo va a nacer el día 27 de mayo, y el niño sale o el 26, o el 27, o el 30, o el 40, o el 50, pero no sale el día que tiene que nacer, ¿cierto? Regularmente no pueden controlar eso, y tampoco pueden controlar la fecha
que nosotros vamos a morir. El doctor puede decirle, usted va a morir dentro de 3 meses. Cuando tiene una enfermedad que es terminal, dicen en 3 meses fallece. Y a veces no llega ni a la semana. A veces pasan 2 años, a veces pasan 3. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene control de la vida. Entonces, como el ser humano no tiene control de la vida, usted y yo no tenemos control del tiempo. Si hoy Dios nos está llamando, no podemos decir, mañana te serviremos, Señor. Pasado te serviremos. Cuando Dios nos llama, es la oportunidad para servirle. ¿Por qué digo esto? Porque así como en aquella ocasión Jesús iba pasando por aquella ciudad, note que dice que Jesús iba pasando por aquella ciudad, y aquel hombre, al escuchar que Jesús estaba ahí, note que ni siquiera Jesús le llamó a él, porque Jesús no tenía la necesidad. La que tenía la necesidad era Bartimeo. Bartimeo tenía la necesidad. Jesús no necesitaba sanarlo, pero Bartimeo sí necesitaba ser sanado. En esta ocasión o en este tiempo, si lo trasladamos a nuestro tiempo, yo le podría hacer la pregunta: ¿Jesús necesita de usted o usted necesita de Jesús? ¿Jesús necesita de usted o usted necesita de Jesús? A veces nosotros decimos, es que Jesús necesita para que nosotros vayamos y llevemos el Evangelio. Jesús no lo necesita usted. Usted y yo sí necesitamos a Jesús. No nos equivoquemos. Cierto que en ocasiones se nos dice que somos reyes y sacerdotes, hijos de Dios. Sí somos reyes y sacerdotes, pero quiero que lo entienda, que usted es rey y sacerdote cuando acepta a Jesús. Cuando usted no ha aceptado a Jesús, usted no es rey ni sacerdote. No importa si usted haya sido bautizado 15 veces en una iglesia, usted no es nadie hasta que usted acepte a Jesús. No importa que haya nacido en un hogar cristiano, usted no es nadie hasta que usted acepte a Jesús. Pero vemos que este hombre tenía la necesidad y comprendió que tenía la necesidad. Hay algo que es terrible en nosotros, que no comprendemos que hay necesidad de nosotros. Es algo primordial, que usted y yo comprendamos que nosotros necesitamos de Jesús. Su hogar necesita de Jesús. Su familia necesita de Jesús. En su trabajo usted necesita de Jesús. En su automóvil usted necesita de Jesús. Donde quiera que usted ande, usted necesita de Jesús. Pero vemos que este hombre entendió y empezó a gritar y a clamar. Pero cuando este hombre gritaba y clamaba, había alguien que le decía, cállate, no sigas gritando, no molestéis más al maestro. Pero él, entre más lo callaban, más gritaba y más gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él se sentía miserable. Hay algo que nosotros debemos de entender en nosotros. Sin Jesús nosotros somos completamente miserables. No somos nadie sin Jesús. Ahora, con Jesús somos hijos de Dios. Somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Pero sin Jesús no somos nada de eso. Este hombre habló y empezó a gritar y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y se creó una atmósfera. Y yo lo quiero llevar a esto, hermano, porque para que usted pueda escuchar la voz de Dios, necesita estar creada esta atmósfera. Si no está creada esta atmósfera que participa el Espíritu Santo, no puede usted escuchar la voz de Dios. Y a veces nosotros pretendemos que si hoy Jesús nos llama, nosotros le responderemos mañana. Pero déjeme decirle que mañana ya no está la atmósfera del Señor. La atmósfera es hoy. Por eso el Señor te está llamando hoy, no mañana. Hoy te está llamando. Si este hombre no hubiera aprovechado la atmósfera que se estaba moviendo, ¿cuál era la atmósfera? Jesús estaba caminando por ahí, Jesús estaba haciendo milagros, era una atmósfera perfecta para pedir un milagro. Si él hubiera dejado que Jesús hubiese partido, no hubiera recibido ese milagro, pero él aprovechó esta atmósfera que estaba sucediendo en este momento. Miren, si vamos al libro de Apocalipsis, en su capítulo 3, versículo 20, y este es un versículo que específicamente es para la iglesia, y dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús le está hablando a una iglesia. De hecho, le está hablando a la última iglesia de la Odisea. Le está diciendo estas palabras. Miren, nosotros podemos encontrar en estos capítulos, en los primeros capítulos de Apocalipsis, podemos encontrar primero la presentación del libro, pero después un mensaje a cada una de las iglesias. Hay un mensaje para la iglesia de Éfeso, hay un mensaje para la iglesia de Esmirna, hay un mensaje para la iglesia de Pérgamo, hay un mensaje para la iglesia de Tiatira, para la iglesia de Sardis, para la iglesia de la Filadelfia y para la iglesia de la Odisea.
cuando nosotros vemos estas 7 iglesias, que también a través de la historia se ha entendido que también se puede enlazar bastante con los 7 periodos de la iglesia. El primer periodo de la iglesia es la iglesia apostólica. El segundo periodo es la iglesia perseguida. Después la iglesia imperial. Después la iglesia medieval. Luego la iglesia reformada, la iglesia moderna y la iglesia actual. Y cada una de estas iglesias representa a un periodo específico de la iglesia. Ahora, yo le puedo preguntar eso y yo estoy seguro, casi 100%, o en mi parecer 100%, que usted respondería a esto. Si yo le pregunto, ¿estamos en los últimos minutos o en los últimos tiempos? ¿Usted qué diría? Amén. Amén. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Entonces, si estamos en los últimos tiempos, entonces estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Y cuando leemos Apocalipsis, que usted yo creo que está ya en ese libro, vemos lo que el Señor le dice a esta iglesia. Y no son palabras muy agradables para nosotros. No son palabras de consuelo para nosotros. Es más, son palabras de exhortación, palabras fuertes que se le habla a la iglesia. Aleluya. Y vamos a leer lo que dice, lo que el Espíritu Santo a través de Juan nos habla a nosotros. Y dice así, versículo 14: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres uno desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ve, hermano, quizás no nos gusta escuchar estas palabras, pero estas palabras, si usted cree que estamos en los últimos tiempos, entonces estas palabras es para la iglesia actual. Ahora, cuando estoy diciendo la iglesia actual, no lo estoy señalando directamente a usted. Acuérdense que la iglesia se compone de cada uno de aquellos que han aceptado a Jesús alrededor de todo el mundo. Entonces esta palabra está incluida para cada uno de los continentes que existe alrededor de la tierra en ese tiempo. Pero se nos está hablando bastante fuerte. Mire, usted puede comparar los tiempos que estamos viviendo y usted se da cuenta que sí, la iglesia de estos tiempos tiene muchas obras. La iglesia de estos tiempos hay grandes iglesias, grandes mega iglesias, grandes ministerios, pero también podemos notar que detrás de todos esos grandes ministerios, detrás de esas grandes iglesias, y no solamente de las iglesias grandes, porque a veces le echamos tanta tierra a las iglesias grandes, pero las iglesias grandes como las iglesias pequeñas están viviendo de la misma manera. ¡Aleluya! Están viviendo un tiempo de resfriamiento, que no somos ni fríos ni calientes. Y permítame incluirme a mí, porque cuando se incluye uno en esta parte, entonces uno hace más conciencia. Permítame incluirme. Estamos viviendo un tiempo donde no le estamos sirviendo a Dios como el Señor quiere, y el Señor nos está instando en esta hora a que oigamos su voz y que reflexionemos a lo que estamos haciendo, que decimos que tenemos, que decimos que poseemos, que somos muy inteligentes, que hemos desarrollado grande en la teología, grande en el conocimiento del Señor. Pero si hemos desarrollado tan grandes cosas con respecto al conocimiento del Señor, ¿por qué no se miran nuestros frutos? ¿Por qué no se miran nuestros frutos? Yo recuerdo hace algunos años, 25 años, cuando yo era pequeño e iba a la iglesia, y recuerdo un ancianito que temblaba para llegar a mi hogar y solamente abría el Salmo 21 y él no leía otros versículos, solamente el Salmo 21, y lo iba tratando de expresar poco a poco, y él daba su mensaje. Quizás no estaba capacitado de una manera teológica muy fuerte, pero tenía algo más que eso. Tenía la presencia del Espíritu Santo que lo guiaba y él hacía la voluntad de Dios. Y la gente se salvaba. ¿Por qué? Porque Dios usaba de esta manera este varón. Ahora, no estamos diciendo que no debemos de prepararnos, no. Insistimos que la preparación es muy buena, porque si Dios usaba a ese varón en aquellos tiempos con esa preparación, Dios lo puede usar más a usted con más preparación. Porque si podemos ver a través de la historia, desde el principio
Evangelio, cuando inicia la iglesia primitiva, Dios llama a varios personajes, pero entre los varios personajes llamó a un hombre llamado Saulo de Tarso. Ese hombre llamado Saulo de Tarso era un hombre completamente preparado. Y usted puede notar la gran diferencia entre los escritos del apóstol Pablo y los escritos de los demás discípulos. ¿Por qué tiene más escritos? Lo hemos visto, lo hemos entendido, lo comprendemos ahora, que era por la preparación. O sea que la preparación en sí no tiene nada que ver. Si usted se prepara más le puede servir al Señor. Lo que estamos enfocando no es en la preparación, sino es en la búsqueda de Dios. Es en la responsabilidad que yo tengo de buscar de Dios, de buscar su presencia. Es triste, hermano, y permítame hacer un paréntesis. Los días pasados escuchaba una palabra que no se la voy a robar a nadie, porque estoy dándole el crédito a aquel que lo dijo. Dijo un hermano: hermanos, ha llegado el tiempo de predicar la palabra. Y cuando empezamos el tiempo de predicar la palabra, y aquí no tengo amigos, y aquí no tengo familiares, aquí simplemente soy un predicador. Así que si le ofende a usted, discúlpeme, pero aquí usted ya no es mi amigo, usted ya no es mi padre, usted ya no es mi madre, usted aquí es mi hermano, y yo predico la palabra y espero que usted la reciba. Así que no voy a sobarle el lomo a usted, yo quiero predicarle la palabra tal y como viene. Y la palabra nos insiste que nosotros debemos de buscar el reino de Dios, debemos de buscar la presencia de Dios para que tengamos ese respaldo espiritual. Si nosotros no tenemos ese respaldo espiritual, no podremos hacer nada. Podemos leer, podemos estudiar, podemos planear, pero nunca nacerá en nosotros ese deseo. Miren, usted tiene que tener un deseo inmenso de que las almas se salven. Y yo le puedo preguntar: ¿qué está haciendo usted y qué estoy haciendo yo para que realmente las almas se salven? Sí, nosotros hemos aprendido que Dios nos bendice, y es bueno saber que Dios nos bendice. Dios nos ha dado un carro, Dios nos ha dado una casa, Dios nos ha dado una familia. Está bien, eso es parte de las bendiciones que dice el Señor que nos seguirían atrás a nosotros cuando le servimos. Pero ¿qué hemos hecho con el llamamiento que tenemos? Tenemos un llamamiento. Usted sabe que tiene que ir y predicar el evangelio. Usted sabe y yo sabemos que tenemos que compartir ese gran tesoro que nosotros tenemos. Pero ¿qué estamos haciendo, hermano? Estamos en un lugar neutral, ni para allá ni para acá. Bueno, no nos vamos al mundo, porque no andamos en el mundo, pero tampoco podemos subir un nivel más alto. O sea, nos hemos quedado en un nivel estancado que ahora puede exactamente caer la palabra en nosotros. Dice: ni eres frío ni eres caliente. ¿Y qué dice el Señor? Puede ayudarme, diga lo que dice el Señor en esta palabra. Por tanto te vomitaré, dice el Señor. Entonces nosotros entendemos que si no le servimos en plenitud, estamos en un gran problema, hermano. Todos queremos ir al cielo, pero ningún desobediente puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, si no obedecemos al Señor, no podremos ir al cielo por más que nosotros insistamos en querer ir al cielo. No importa cuántas veces vengamos a la iglesia, si nosotros no hacemos la voluntad de nuestro Dios, entonces no estamos realmente viviendo un cristianismo. Hermano, yo creo que si usted está consciente de que estamos en los últimos tiempos, deberíamos estar conscientes entonces que poco falta para que el Señor venga, y poco falta para que este mundo se acabe, y poco falta para nuestra redención. Pero creo que no creemos esta palabra, porque nos enfocamos tanto en este mundo material que estamos descuidando nuestra vida espiritual. Quiero aclararle esto, y no quiero que usted se confunda ni diga palabras o ponga palabras que yo no he dicho. Yo sé que usted tiene una responsabilidad como padre, como mujer, como esposa, tiene una responsabilidad como alumno en una escuela, tiene una responsabilidad como una alumna en una escuela, pero eso no nos aparta de nuestra responsabilidad que tenemos con el Señor, que es más grande si así lo creemos. Si creemos que somos hijos de Dios, si creemos que fuimos lavados con la sangre preciosa, entonces nuestro verdadero trabajo no es el que estamos haciendo fuera. Nuestro verdadero trabajo es el que debemos de estar haciendo en la iglesia. Así que su empleo está muy lindo, y gloria a Dios porque le bendice, pero nunca ponga como primer lugar su empleo, porque su empleo es algo secundario. Usted tiene que trabajar porque tiene que mantenerse sobre esta tierra. Miren, el apóstol Pablo no lo conocemos porque hacía tiendas, ¿verdad? Porque si el apóstol Pablo hubiera puesto en primer lugar el hacer tiendas, habría una gran compañía que quizás se llamara en estos tiempos Pablo Tiendas. Y habría tiendas de Pablo en todo el mundo. Pero Pablo no se enfocó en hacer tiendas, sino Pablo se enfocó en predicar el evangelio. Así que ahora no conocemos
que hay tiendas que tengan el nombre del apóstol Pablo, sino oímos que se predica el evangelio del apóstol Pablo, porque su trabajo era predicar el evangelio, y su trabajo secundario era fabricar tiendas para poderlas alimentar. Así que usted y yo debemos de trabajar, pero debemos de recordar que hay una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Predicar el evangelio, hablar del evangelio, vivir el evangelio, respirar el evangelio, caminar en el evangelio, que nuestra palabra sea evangelio, evangelio todo el tiempo, que no tengamos otro pensamiento. Somos hijos de Dios y debemos de caminar como hijos de Dios. Dios nos está llamando. Miren, ahora, el Señor nos dice que estamos en momentos peligrosos, y esta palabra no es acusadora en sí para usted, sino es una palabra de reflexión. A veces cuando alguien lee estos versículos del 14 al 17, se siente que lo están maltratando, pero el Señor no maltrata a una persona simplemente por maltratarla. Él habla fuerte porque quiere que entendamos un mensaje. Yo le preguntaré a usted, ¿usted tiene hijos? ¿Alguna vez ha tenido que hablar con sus hijos seriamente? Creo que sí. Yo en ocasiones tengo que sentar a mis hijos y los siento a los tres en la mesa y les digo, hoy voy a hablar seriamente con ustedes. Y cuando yo los llamo a la mesa para que se sienten alrededor de mí, ellos saben que voy a hablar palabras serias. Y les empiezo a hablar diciendo, no han limpiado su cuarto, no hace su tarea, se la pasan viendo mucha televisión y no han estudiado la escuela dominical. Eso es lo que yo les digo. Y empiezo a decirles, de tal manera que si ustedes no van a cambiar, entonces vamos a tener que hacer un ajuste aquí. Y a veces lo tenemos que hacer. Ahora, cuando ellos se levantan de la mesa, quizás no se levanten muy contentos, pero sé que estoy haciendo un trabajo y sé que es por su bien. Así que el Señor nos habla fuertemente porque Él nos ama. Sigamos leyendo el versículo 18. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, verdaderamente rico, no con la riqueza que el mundo nos está ofreciendo, y vestidos blancos para vestir, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y aquí añade lo que estoy diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Miren, en estos versículos, del versículo 18 y el versículo 19, nos aclara y nos dice, en primer lugar, nos da un consejo. Está mal la iglesia, estamos mal como iglesia, pero podemos nosotros mejorar. Pero ¿qué nos dice? Que nosotros busquemos ese oro refinado en fuego. Y cuando nos está hablando de esta parte, no es sí que estemos buscando oro. Lo que nos está diciendo es que busquemos el reino de los cielos, busquemos la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros somos capaces de comprender qué es el más grande tesoro que el Señor tiene sobre esta tierra. Su palabra y la presencia del Espíritu Santo es el más grande tesoro. Y tenemos su palabra en nuestras manos, pero no puede ser guiada su palabra si no es por el Espíritu Santo. Así que nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero recordarle, y algo que usted ya sabe, cuando hablamos acerca de la persona del Espíritu Santo, nunca se nos debe de olvidar que Él es una persona y como tal Él tiene sentimientos, y cuando no obedecemos al Señor como su representante sobre la tierra y como aquella persona que trabaja con nosotros, se puede molestar, se puede sentir mal, se puede incomodar con nosotros, y como nosotros en ocasiones no tomamos mucho en cuenta de eso, entonces no podemos mirar que Él actúa. El Señor ha permitido que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros para que nos guíe. Recuérdense que cuando empecé a hablar dije que cuando escuchamos el llamado de Dios tiene que haber una atmósfera. Si esa atmósfera no está, usted por más que escuche la palabra no puede ser salvo. Creo yo que los que estamos aquí, he oído algunos testimonios de los hermanos que están aquí que una vez necesitaron para ir a la iglesia y recibir a Jesús, porque estaba el ambiente, la atmósfera especialmente preparada para ellos. Pero sin embargo hay algunos de los que estamos aquí que tuvimos que ir por más de una vez, por más de 2 veces, por más de 3 veces, o quizás a veces por 1 año o 2 años, como es mi caso, para que un día se crease la atmósfera y el Señor me llamase a mí directamente y yo pudiera responder. Ahora, si no está esta atmósfera creada por el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada.
Por eso es importante que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Para qué fuimos sellados? Para el día de la redención. Miren, el Espíritu Santo tiene muchas funciones a través de nuestras vidas y en este tiempo. Pero una de ellas es que nosotros podamos ser guiados. Vayan por favor conmigo a Juan capítulo 16, versículo 7. Dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creéis en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nos vamos a enfocar en la primera parte, que si no hubiese venido el Espíritu Santo, no seríamos convencidos nosotros de que estamos en pecado. Y es lo que pasa. Por eso digo que es importante que la atmósfera del Espíritu Santo se cree en la iglesia, que Él esté aquí, porque Él es el que redarguye a la persona de pecado. ¿Cuántas veces no le dices a una persona que está mal, una persona que está usando drogas, una persona que está robando, una persona que está adulterando, una persona que está mintiendo? Tú le dices, estás haciendo esto y estás mal, y la persona dice, oh, creo que sí, oh, sí, pero voy a cambiar. Pero tú puedes mirar en su mirada, puedes mirar en su actitud, que no le interesa en sí lo que le estás diciendo, simplemente te da el sí para que ya te calles, pero no está convencido de lo que tú le estás diciendo es verdad. Él piensa que es algo natural. Algunos tenemos la desfachatez de decir, oh, pero es que todos lo hacen. No, no todos lo hacen, todos los del mundo lo hacen, pero los cristianos debemos de vivir una vida completamente diferente, completamente apartada para el Señor. Pero no puede ser convencido. ¿Por qué? Porque no está la presencia del Espíritu Santo en él. Por eso nosotros como cristianos, como líderes, como hermanos en el Señor, batallamos los unos con los otros, sencillamente porque por alguna razón la presencia del Espíritu Santo no está actuando en nosotros. Si nosotros estuviéramos viviendo bajo la voluntad y la guía del Espíritu Santo, créame que no batallaríamos ninguno, porque Él jamás se contradice, siempre está caminando en rectitud. Pero si nosotros batallamos con nosotros mismos, es porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, es importante que nosotros entendamos que la presencia del Espíritu Santo debe estar cerca de nosotros, que la presencia del Espíritu Santo tiene que estar en nosotros, con nosotros, en todo tiempo y en todo lugar. Aleluya. Vaya por favor conmigo al libro de Romanos, en su capítulo 2, versículo 11. Miren, Jesús nos habla de una manera fuerte porque Él quiere que nosotros le conozcamos realmente. Él quiere que nosotros no tengamos excusa. Pero déjeme decirle que todos no tendremos excusa en algún tiempo. No tendremos excusa. Dice el Señor de esta manera, versículo 1: porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, Dios nos ama a todos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí es importante, hagamos un alto en esta parte. Mire, hermano, nosotros podemos aprender la Biblia de principio a fin, pero si nosotros no ejecutamos nada de lo que la palabra de Dios nos está hablando, entonces no seremos justificados. Nosotros vamos a ser justificados, pero nosotros debemos de seguir el camino que la presencia del Espíritu Santo nos vaya guiando. Mire, para ser sincero, nosotros somos muy olvidadizos.
Pero cuando leemos algo en la palabra de nuestro Dios y estamos en algún problema o en alguna situación difícil, cuando la persona del Espíritu Santo está cerca de nosotros, Él nos recuerda que algo de lo que vamos a hacer está equivocado. Yo no sé, incluso hay un dicho en el mundo y dice así: 2 cabezas piensan mejor que una. Y cuando nosotros andamos solitarios por el mundo, no tendremos esa misma memoria. Pero cuando la persona del Espíritu Santo, entonces nos convertimos en 2, camina con nosotros, nosotros pensamos mejor. Pero ¿qué le pasa a usted o a mí cuando no andamos con la presencia del Espíritu Santo? Se nos olvida que esto que estoy haciendo es pecado. Se me olvida que esto que estoy haciendo es incorrecto. Se me olvida que esto que voy a hacer es incorrecto. Porque no hay nadie que nos esté redarguyendo, que nos esté diciendo: oye, lo que estás haciendo está equivocado. Lo que estás haciendo no está correcto. Lo que estás haciendo no conviene hacerlo. Es más, sencillamente voy a poner un ejemplo. Cuando usted anda con un hermano, cristiano realmente, cristiano, no cristino, cristiano realmente, aleluya, y usted camina con él, y como nosotros, cada uno de nosotros tenemos ciertas debilidades, y no podemos negarlas. Algunos, alguna debilidad, otras otra debilidad, pero todos poseemos alguna debilidad. Pero el hermano que está a su lado es más fuerte en cierta debilidad que usted tiene. Cuando usted camina con esa persona, se siente comprometido a caminar como esa persona, ¿cierto? Si el hermano le gusta mucho orar y usted viene con él a la iglesia, usted no se puede quedar sentado mientras el hermano está en el altar. ¡Aleluya! Porque usted se siente incómodo. Pero si se junta con un cristino, el cristino se sienta y no hace nada, y usted se sienta con él y no hace nada. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que cuando caminamos con la persona del Espíritu Santo, entonces haremos las cosas del Espíritu. Pero si nosotros caminamos en la carne, entonces haremos las cosas carnales. Entonces conviene que nosotros comprendamos que hay un ambiente espiritual y que nosotros debemos de vivir en ese ambiente espiritual. Si no andamos en ese ambiente espiritual, no podemos ser edificados. Dios quiere que nosotros seamos edificados. Ahora, quiero recordarle que hay personas que dicen: es que no dicen nada, solo ponen pretextos. Y no puedo seguir, que no puedo. Mire, déjeme decirle que Dios nos ha dado oportunidad a todos, y al final de todos los tiempos nadie tendremos excusa. Seguimos leyendo, dice el versículo 14: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en los corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mire, hermano, en esta parte nos habla acerca de no tendremos excusa. De una u otra manera nosotros seremos juzgados, porque Dios nos ha dado un cierto conocimiento acerca del bien y del mal. Pero para ser sincero, usted puede conocer lo que es bueno y lo que es malo, porque yo creo que nadie ignora lo que es bueno y lo que es malo. Pero lo que no podemos hacer es caminar en lo bueno fuera de la persona del Espíritu Santo. Y es a donde entra esa atmósfera en la cual nosotros debemos de vivir. Mire, si usted le pregunta a un alcohólico: sinceramente, señor, deme una respuesta, un sí y un no, ¿beber es malo? Él le responderá: sí, beber es malo. Si yo le digo a un drogadicto: joven drogadicto, sinceramente dígame con un sí o un no, ¿drogarse es malo? ¿Sí o no? Él me dirá: sí, drogarse es malo. Porque él tiene un conocimiento acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Lo que no puede hacer el drogadicto, lo que no puede hacer el homicida, lo que no puede hacer el ladrón es dejar de hacer lo malo. Entonces es donde entra la persona del Espíritu Santo ayudándole para que esta persona no siga haciendo lo malo. Ahora, usted y yo, aunque estamos en la iglesia, seguimos cometiendo muchas faltas. Y es cuando entra la persona del Espíritu Santo. Si nosotros nos alejamos de Él, entonces no importa cuánto vengamos a la iglesia, nosotros seguiremos cometiendo muchos errores. ¿Por qué? Porque no nos dejaremos guiar por la presencia del Espíritu Santo. Mire, quiero recordarle que Dios le ama demasiado y que Dios nos ha traído aquí para que nosotros cambiemos cada día. Oseas capítulo 11, versículo 1. Dice:
Cuando Israel era muchacho, yo le amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo le llamaba, tanto más se alejaba de mí. Y a los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía saumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzaban el yugo de sobre sus cerviz, y puse delante de ellos la comida. Mire, en estos versículos que hemos leído, nos habla acerca de la expresión de Dios hacia nosotros. Mire, usted y yo entendemos que estas palabras son en este tiempo para nosotros. Y Él, desde que éramos pequeños, Él nos ha estado llamando, antes de que usted fuera al mundo, cuando usted era un recién nacido, antes de que hubiera hecho todas las fechorías que hizo, que hubiera mentido todas las mentiras que hizo, que hubiera robado todas las cosas que robaron, o que se hubiera tomado toda la cerveza que se tomó, o todas las drogas que usó, antes de eso, el Señor ya le amaba. Y después de que hizo eso, el Señor lo sacó de Egipto, que simboliza el mundo, que simboliza el pecado, y lo sacó, y lo ha enseñado, o lo ha querido tratar de enseñar a caminar, y que le ha llamado, cada día le llama y le dice: cambia, transfórmate, sé mejor, renuévate, sé diferente. Pero nosotros, entre más nos llamen, a veces más oídos sordos hacemos nosotros al Señor. Hermano, el Señor nos está hablando porque estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor sabe que si nosotros no nos preparamos, no podremos entrar al reino de los cielos. Hermano, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente aquellos que se atreven a ser violentos, que se atreven a ser valientes, podrán heredar el reino de los cielos. No estamos caminando en el parque, no estamos dando un paseo simplemente. Estamos en una guerra continua. El diablo le odia con un odio acérrimo a usted. No le interesa a usted, quiere destruirlo, y nosotros se nos olvida y andamos en el mundo. Miren, quiero poner este ejemplo para que entienda lo que estamos haciendo cuando andamos en el mundo. Usted ha ido a un zoológico. En el zoológico hay leones, pero hay una reja que divide el hábitat del león con el hábitat del ser humano. Y cuando la persona se atreve a pasar de ese límite, y por alguna razón, ya sea porque sea solamente el suicida lo hace, se quiere suicidar y se tira a donde está ese león, usted automáticamente sabe lo que va a suceder, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que va a suceder si ese hombre cae a la mitad del león? Bueno, eso es lo que sucede cuando nosotros nos atrevemos a salir de las reglas en las que el Señor nos ha puesto. Cuando nosotros empezamos a caminar en el mundo, es como ser una persona suicida que te quieras meter a la jaula del león. El Señor quiere que nosotros evitemos toda esa clase de sufrimiento. Por eso Él nos llama y nos atrae con cuerdas de amor de una u otra manera. Hermano, mire, yo sé que a veces el Señor le habla fuerte, pero no todo el tiempo le ha hablado fuerte. Cuando usted está en debilidad, cuando usted está en problema, cuando usted está solo en su casa, cuando usted está llorando, el Señor le habla con amor, ¿cierto? A mí me ha hablado con amor. Cuando ya estoy desesperado y porque no me están sucediendo las cosas como yo quiero, y me arrodillo y lloro delante del Señor, el Señor no viene con un palo y me pega. El Señor viene con sus brazos de amor y me abraza y me dice: hijo mío, todo está bien. Pero hay una situación diferente. Cuando yo estoy en rebeldía, el Señor no viene y me abraza. El Señor me da un palo porque necesito un palo en ese rato. ¿Me explico? Hoy en este tiempo nosotros como iglesia necesitamos despertar, hermano. Estamos viviendo tiempos peligrosos y necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Nosotros hacemos lado a la presencia del Espíritu Santo y queremos vivir en nuestras propias ideas, en nuestros propios planes, en nuestros propios pensamientos. Eso no nos va a llevar a la victoria, nos va a llevar a la destrucción. Mire, yo no sé para qué esto está sembrando. Si está sembrando para la carne o está sembrando para el Espíritu. Pero me gustaría volver a recordarle en qué está gastando más su tiempo usted. ¿Qué es lo que hace más? Antes de que sigamos, haga un análisis. Mira, el Señor puede parar el tiempo así en un instante y hacerlo pensar. De todo el día que usted está viviendo, ¿qué es lo que hace más? ¿Ve la televisión? ¿Escucha música?
trabaja, cocina, duerme, juega, dibuja, escribe, lee la Biblia, ora, ayuna. ¿Qué es lo que hace más usted? Usted responda en su mente. Usted responda qué es lo que hace más en su hogar, qué es a lo que más se dedica en sus tiempos libres. Recuerde que hay un tiempo para trabajar. En sus tiempos libres, ¿qué es lo que hace usted más? Mire, déjeme leer el versículo que encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de nuestras manos. ¿Para qué estoy sembrando? ¿Para la carne o para el espíritu? Hermanos, si usted sí ha sembrado para la carne, es tiempo que agarre y tire todo eso y empiece a sembrar para el espíritu. Necesitamos sembrar para el espíritu. Acuérdense que necesitamos una atmósfera especial en la presencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos seguir adelante. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así. Versículo 1 y 2, dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire, no es fácil yo decirle, hermanos, siempre para el espíritu no es fácil, porque en ocasiones, cómo se nos pegan las cobijas, en ocasiones no suena.